Amigos de Pick Center, bienvenidos a una edición más de este subprograma favorito de análisis de UFC o próximo programa favorito si es la primera vez que nos están viendo. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Todo bien, ¿y tú, George? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. Hoy les tenemos un programa especial en el cual vamos a discutir nuestro top 5 históricos de la UFC. ¿Quieres empezar? Vamos a empezar, ¿te parece? Del 5 hacia el número 1 porque ya sé que tienes ahí a tu amante, pero dejaremos hasta el final. Me parece Roberto, bien. El número 5, ¿a quién tienes? Yo en el número 5 tengo a Demetrious Johnson. A Dimitri. Yo tengo a Anderson Silva. Dime por qué En el tienes tú 5. en el 5. Anderson Silva, yo sé que para muchos es top 3, yo lo mando hasta el número 5. ¿Por qué tienes a Demetrious ahí, Roberto? A ver, para mí Demetrious tiene que estar en el top 5 histórico. Un peleador que realmente llevó la palabra dominancia a otro nivel. Un peleador que le dio la vuelta a su división, que nunca dijo que no a pelear, que además peleaba de una manera espectacular porque dominaba. Lo comentamos en otro programa. La sumisión para mí más impresionante que yo creo que he visto en la UFC es la que le hace a Ray Borg. En el aire, la llave. Creo que hemos hablado mucho de esta fórmula de ser campeón, de que se tienen que juntar como varios factores, ¿no? Creo que Demetrious, un gran peleador, un gran profesional, casi nada nada de controversias. Creo que el único asterisco ahí que le pongo es que no supo manejar bien la relación con Dana. Y aquí estamos juzgando todo, ¿no? Entonces, creo que no supo manejar bien eso. Creo que sale de la compañía de una manera en la que no tenía que salir. Se hace el trueque más disparejo de la historia, yo creo, donde... Y yo creo que es la peor negocio. O sea, yo creo que ahí determinas la mala relación que tenían, porque Dana en realidad no es un mal negociador, ¿no? Y casi siempre intenta salir... y casi siempre intenta salir ganador, pero cambia Ben Askren por Demetrious Johnson. Ben Askren es un... Híjole, no sé ni cómo describirlo, pero es malísimo para el nivel de la UFC. Sí, muy buen malísimo luchador, pero en striking no tenía nada. Nada. Y la verdad creo que se queda como mucho con yo me quedo con este mal sabor de boca, e inclusive, si mal no recuerdas, la división estaba por desaparecer. Entonces, para mí, un gran campeón, realmente dominante, venció rivales muy peligrosos, tuvo el récord de las más victorias consecutivas en defensa con cinturón, con 11. Pero siento que, vamos a estar hablando de los demás, le faltó esa, no sé, y aquí una pregunta para ti y para el público también, que nos den sus comentarios. No sé si alcanza el estatus de superestrella dentro de la UFC. Yo creo que sí, nada más que la división, como bien dijiste, no le ayudó. O sea, si fuera un welter, un mediano, un ligero, creo que estaríamos hablando en otra escala, pero creo que la división no le ayuda. Y te voy a dar unos datos. Él perdió su primera pelea de campeonato contra Dominick Cruz en el 2011, en octubre. Pero en septiembre del 2012 le ganó por primera vez contra Joseph Benavidez. Y luego ya él defendió el cinturón, como dijiste, en 11 ocasiones. Superando las 10 que tenía Anderson Silva. Su última pelea fue contra Cejudo, perdió y creo que se retiró de buena manera. Venció a rivales nada más de la talla, ya lo dijimos, de Cejudo, de Horiguchi, de Dodson, entre otros. Pero igual, creo que la división no le ayudó para que ante los ojos de las personas y los fanáticos lo tuvieran ahí en su top histórico. Por ahí se les va y mencionan a Khabib o mencionan a Gracie, lo que sea, pero se les olvida todo lo que hizo Demetrious. Demetrious yo lo metería en el cuarto y dejaría en quinto Anderson Silva. Yo en el cuarto pongo a Anderson. Para mí Anderson es un cuate que cambió el juego. De estos peleadores diferentes, de estos peleadores espectaculares, estos peleadores que hacían, porque también para mí eso es importante, que hacían que nuevas personas quisieran ver la UFC. Sí. Que agarráramos, que el deporte tuviera nuevos aficionados. Tú decías, oye, va a pelear Anderson Silva. Yo no sé contra quién va a pelear, pero yo quiero ver a Anderson Silva porque es espectacular. Me acuerdo mucho esta frase que había de que Anderson estaba en la Matrix, ¿no? Era como un primo de Neo porque peleaba, peleaba un ritmo diferente. Era muy vistoso.
Y tú lo veías y él estaba calmo. Me acuerdo mucho de estas peleas, por ejemplo, contra Chris Levin, que él está manteniendo su distancia muy tranquilo y le mete 2 y además pegaba muy duro. Lo mismo contra Forrest Griffin, lo calcula y vámonos. Lo mismo contra Belfort, esta patada icónica que le da en la barbilla y lo noquea. Anderson para mí cambia el juego. Obviamente la Plaza de Brasil era importante, pero creo que solidifica la Plaza de Brasil. Claro. Y se vuelve un campeón súper dominante en una división durísima, donde tenía primes muy, muy fuertes. Y ahorita, digo, ya te mencioné un par de los que venció, pero yo me acuerdo mucho, y no sé si tú le recuerdas, en esta pelea contra Kyle Sonnen, que se odiaban. Sí, totalmente. Y Kyle Sonnen lo dominó toda la pelea de título, lo dominó. Entonces me acuerdo, si mal no recuerdo, Joe Rogan está diciendo, no, ya, o sea, a menos de que pase un milagro, el Kyle Sonnen le acaba de ganar a Anderson Silva, acaba de cumplir con su sueño y saca una llave, un triángulo. Cometió el error Sonnen de pegarle la muñeca, se enfocó tanto en pegarle con la otra que no se dio cuenta, se le olvidó que Anderson tenía agarrada la mano y en cualquier momento le iba a hacer un triángulo. Y Silva, yo tuve la fortuna de ir a la de Sonnen contra Silva, la 2, me mandaron de trabajo ahí a Las Vegas, y tiene una obra impresionante, fue el 7 de julio del 2012 en el UFC 148, me tocó verlo entrenar a cerca y todo, no, la obra que tenía era impresionante, cómo manejaba al público, como superestrella, tanto, superestrella. Anderson Silva. Entonces, y por eso te digo, o sea, no sé si Dimitrios tenía esa aura. No sé. No la tenía. Pero yo creo que no. Yo, ¿sabes por qué lo pongo? Sí tiene la racha más larga de victorias con 16. Tiene Silva el reinado más largo en la UFC, campeón de peso medio durante 2.457 días, desde 2006 hasta el 2013 con 10 defensas exitosas, pero creo que cerró de mala manera su carrera. Entonces yo por eso lo pongo hasta el 5º lugar. Perdió con Weidman por estar de mamón ahí en el 2013. A ver, que era su estilo, ¿eh? Era su estilo. Siempre lo hizo y encontró a uno que lo encontró. Sí. Luego se le rompió la pierna. Regresó contra Nick Díaz. Fue revertida. Pues los dos por temas de dopaje. Sí. Luego perdió contra Bisping. Y luego en 2017, o sea, el 2013 que perdió con Weidman la primera vez, hasta el 2017 fue que ganó contra Derek Brunson. Y cerró con 3 derrotas contra Adesanya, Cannonier y Uriah Hall. O sea, creo que por esa razón yo lo mando hasta el 5º lugar. O sea, yo creo que sí. A lo mejor no supo cuándo retirarse. Creo que al final hizo peleas, pues digamos, yo creo que como de esta lista de deseos, ¿no? Adesanya decía que era su ídolo, que quería pelear con él, se la concede. Uriah Hall era una pelea que se venía haciendo desde hace más de 10 años. Todos querían ver esa pelea. Inclusive agarra a Uriah Hall ya ni siquiera en su prime. Ni siquiera fue una buena pelea. Al menos a mi gusto no borra todo lo que hizo. Entonces yo por eso sí lo pongo en un solidísimo 4º lugar. A mi queridísimo The Spider. Y en el 3er lugar creo que estamos de acuerdo. Lo discutimos. Y tenemos a Amanda Nunes, que acá entra al Salón de la Fama, se lo ganó. Y la sorprendieron, ella mismo dijo, yo no me lo esperaba, me acaban de sorprender. Amanda creo que la campeona más dominante en la rama femenil, por mucho. Además creo que llevó, porque ella fue campeona de 2 divisiones, creo que llevó ese ser campeona de 2 divisiones a otro nivel, porque fue activa en las 2 divisiones. Uh-huh. Defendió un título y defendía el otro. Entonces, increíble. Y creo que siempre, sobre todo yo le doy a Amanda mucho, cayó muchas bocas. Me acuerdo mucho la pelea contra Chris Cyborg, ¿no? Que todos decían, no, es que Chris Cyborg la va a matar. Y le da una pelea o la deja, la humilla como nadie nunca la había humillado. Nadie nunca la había humillado así. Entonces, check. Luego estaba la incógnita. No, es que Ronda sí le ganaría a Amanda. Es que Amanda jamás va a ser más que Ronda porque no le va a ganar a Ronda. Si decimos que humilló a Chris Cyborg, no quiero ver qué adjetivo le ponemos a esa Ronda Rousey. O sea, Ronda dijo, no, sabes que, o sea, ya mejor se retiró, dijo, no, ya. O sea, aquí se acaba. Hay una frase muy famosa que decían que Amanda no gana peleas, sino que acaba con carreras. Y así lo vimos con Miesha Tate, con Ronda, con Holly Holm, que también se vino para abajo desde Amanda, Cyborg. Sí,
Sí, es una locura de esta peleadora. Déjame darte unos datos. Es la primera mujer en convertirse en campeona de 2 divisiones y poseer los títulos de peso gallo y peso pluma de UFC. Que peso pluma, pues había no tantas competidoras, pero igual, ganar en 2 divisiones diferentes es complicadísimo. Sí, muy Tiene la complicado. racha ganadora más larga en la historia del UFC femenina con 12, la mayor cantidad de victorias en peleas por el título en la historia con 12, la mayor cantidad de finalizaciones en la historia de la UFC femenil con 10, la mayor cantidad de finalizaciones en el primer round con 9, la mayor cantidad de knockouts con 7. Es una locura, creo que se merece estar en ese lugar. Amanda lleva el deporte o lleva la vara de la UFC femenil a otro nivel. Venció a Shevchenko, a Germaine de Randamie, Holly Holm, Rousey, Juliana Peña, entre otras. O sea, un cartel que ya quisiera cualquier otra mujer tener ahí en su archivo. Entonces, yo creo que sí, top 3 histórica. Y en el número 2, diferimos, porque yo traigo a Jones y tú tienes a tu amante en el primer lugar. ¿Tú por qué tienes a St. Pierre en el segundo y no en el primero? George St. Pierre en el segundo, dominó su categoría, la dominó. Claro. Tuvo peleas durísimas, tuvo clásicos, inclusive esta rivalidad que tenía con Nick Diaz, esta rivalidad que tuvo ya al final también con Johnny Hendricks, que muy polémico. Un peleador y creo que un ejemplo para mucha gente que quiere entrar en el deporte. O sea, creo que si algo le reconozco a St. Pierre es que dentro y fuera, un profesional en toda la extensión de la palabra, siempre llegaba preparado. E inclusive tú veías a George St. Pierre fuera de campamento, yo creo que él no estaba tan lejos del peso en el que peleaba. O sea, siempre estaba era un peso welter natural. Sí, era un welter natural. Estaba físicamente siempre muy bien. Un cuate muy completo, un cuate con una lucha, me parece, de las mejores que hemos visto en la UFC, y tan de las mejores que siempre estaba esta duda, ¿no? De que peleara contra Anderson, que peleara contra Khabib, y él siempre decía, yo no necesito la super pelea, ¿no? Yo quiero ser dominante en mi división. Y creo que hoy en día carecemos de esos campeones que quieran dominar su división. George St. Pierre tiene muchas cosas muy, muy buenas, pero igual, o sea, ya hablaré de Jon Jones, pero para mí Jones está en otra categoría. Mira, ahorita que mencionabas la lucha, te voy a dar unos datos muy buenos que te dan toda la razón. Tiene el récord de mayor tiempo controlando a sus rivales, con 2 horas 42 minutos y 2 segundos. Récord de más tiempo arriba de su oponente, con 2 horas 22 minutos y 5 segundos. Y hasta hace poco tenía el récord de derribos con 90, pero ya lo superó Merab. Y conociendo a Merab le va a sacar un buen tramo. Una ventaja. Sí, la lucha es impresionante y no tiene polémicas. O quizá la única que es medio estuvo ahí en el ojo del huracán fue contra BJ Penn, este tema de la vaselina que traía en el cuerpo. Al final dijeron que no afectó en la lucha, que viéndolo estrictamente sí es una ventaja, claro. Pero no pasó a mayores. Entonces sí fue muy dominante. O sea, mucha gente hoy en día ve esa pelea y mucha gente analiza esa pelea y sigue creyendo. Y a ver, yo la vi, creo que la vimos. O sea, inclusive tú ves la conferencia de prensa, Hendricks estaba limpio y St. Pierre sale golpeadísimo. Sé que, para que nadie diga, no, es que sé que no tiene siempre que ver cómo te ves, ¿no? Pero inclusive ves la pelea y fue muy dominante Johnny Hendricks. Entonces, ahí yo pondría un pequeño asterisco, pero nada, o sea, no le resta nada. 26 victorias y 2 derrotas en la UFC. Y además estuvo fuera 4 años, del 2013 al 2017, y regresó una categoría arriba para derrotar a Bisping. Eso para mí es una locura. Una locura. La verdad que una locura. Nos regaló muy buenas peleas, inclusive la rivalidad con Matt Serra. Muy, muy buena. Retomó. Y creo que siempre era eso. Era un cuate muy cauto, inclusive hasta en sus declaraciones. Creo que muy profesional con sus rivales. Muy, muy, muy buen campeón. Pero pues hay alguien arriba de él. Yo me lo pongo en el número 1 y en el 2 dejo a Jon Jones. Ahorita te voy a explicar por qué. Tú dime por qué lo tienes en el número 1. Porque te cae mal. Parece que te pagan por defenderlo y hablar bien de él, pero dime por qué. Yo soy un hombre de la compañía. Yo soy un hombre de Dana. Y Dana también lo dice. Es The GOAT. O sea, quieran o no, es The GOAT. Jon Jones, el campeón más joven en la historia de la UFC. Y para mí es no como ganaba,
no solamente era cómo ganaba, era quién le ganaba y en qué momento estaba ese peleador. Se la quita Shogun Rua. Cuando Shogun Rua, todos decían, no, o sea, este niño lo deshace, lo deshace. Pelea contra, y él lo ha dicho en declaraciones, sus némesis o personas que él decía, yo fui con miedo a esa pelea, que es Quentin Rampage Jackson, Rashad Evans, leyendas. Estás hablando de leyendas del deporte. Para mí era, porque además eran peleadores en su prime. Yo me acuerdo mucho cuando pelea contra Glover. Glover estaba su prime, el mejor boxeador de la UFC, decían. Lo va a matar. Un golpe y lo noquea. Y en Jiu-Jitsu, experto también. Pero además, el boxeo sucio de Jones. Para mí, ¿qué hace tan diferente a Jon Jones de todos los peleadores? Su nivel de IQ de pelea. Él entiende perfectamente. En esa, por ejemplo, Glover. Glover es muy bueno arriba. Yo no me voy a poner a intercambiar porque muy probablemente me va a noquear. Pero hago un boxeo sucio. Hago el clinch, grappling, lo mismo. Con Cormier. Porque, a ver, estamos hablando... Cormier, si no estuviera Jones, Cormier está en esta lista. Claro. O sea, sí, claro. sin lugar a dudas. Pero estaba Jones. Y ese es el... Y yo me acuerdo, a mí me encanta mucho esa rivalidad y lo sabes y veo muchas veces los videos. A mí me encanta que Jon Jones le decía a Cormier, la peor suerte que tú tienes es que yo existo. Siempre vas a ser el número 2. Siempre. Entonces, un cuate, una superestrella, un aura enorme, un cuate, y ahorita vamos a las polémicas, pero un cuate que manejaba muy bien el micrófono, tiene las rivalidades que más le dio a la UFC, que es la de Daniel Cormier, peleas icónicas, como la que hace contra Alexander Gustafsson, y es eso, peleó contra leyendas. Tú dime qué currículum de los que acabamos de decir tiene. Dominic Reyes, Belfort. Sí. Sonnen, Cormier 2 veces, aunque le quitaron. Y luego súmale las nuevas, Miocic, o sea, ya en otro peso, campeón de 2 divisiones. No sé qué más quieres que te diga. Mira, te voy a dar datos. Para que lo aceptes. Mira, tiene el mayor número de peleas de campeonato ganadas con 16, más victorias en la división de los semipesados con 20. Tendría fue la calificación contra Hamil por los cabazos ilegales. Que se la deben de quitar. Pero... Una victoria revertida por doping contra DC. También tiene récord de victorias en el octágono. Campeón más joven de la UFC con 23 años. Y el único que ha derrotado a 5 ex campeones de manera consecutiva, quienes fueron Rua, Jackson, Machida, Evans y Vitor Belfort. 22 victorias en UFC, 6 en fácil, pero está el asterisco del doping. A ver, ojo, que lo del doping sí salió la comisión a decir que las cantidades que él tenía eran irrelevantes para un desempeño en una pelea. Para mí es mucho más llamativo todo lo demás que ha tenido, el abuso de sustancias como la cocaína, los temas de violencia y demás. Eso creo que sí mancha la carrera de Jones. El tema del dopaje creo que es un tema que la gente saca de proporción, porque ya inclusive la comisión dijo, no afecta. O sea, no afecta. Si alguien tiene eso hoy en día ya no sale dopado. O sea, ya no sale como que está dopado más bien. Si tú ves, tú siempre que dices, el Prime no dura 20 años, pues es que a Jones casi que le ha durado. O sea, al menos más de 10 años le ha durado el Prime. Empezó su carrera en UFC antes de los 100s. Uh-huh. Es una locura lo de Jon Jones. Y aquí yo te pregunto, si se puede separar al artista, y artista me refiero también a deportistas como pueden ser músicos, cineastas, lo que quieras, de acuerdo, de su vida personal. O sea, dejar de lado esta cuestión de, mira, lo que hizo afuera está muy mal, hasta algunos temas ilegales, ¿sabes? Pero eso no le quita lo bueno que ha sido en su carrera. ¿Tú puedes separar eso? Para mí sí, o sea, estamos juzgando el top 5 peleadores de la UFC en la historia. Peleador como la UFC es el número 1. Para mí no hay dudas. Si tú me dijeras, dame un top 5 de peleadores que también pueden ser ídolos o pueden ser ejemplos para las futuras generaciones, sí pondría a Jon Jones, pero le pondría los asteriscos y a lo mejor ahí sí te digo, bueno, Georges St-Pierre lo pongo un escalón arriba de Jones. Pero no estoy juzgando... No estoy juzgando a la persona, estoy juzgando al peleador. Y el peleador es el mejor. Es que yo no sé si estoy tan de acuerdo. Y te voy a leer algunas de sus polémicas. El 6 de enero del 2015, tan solo un día después de aparecer en la lista de 30 menores de 30 de la revista Forbes, de las jóvenes estrellas más brillantes del deporte, dio positivo por cocaína antes de la pelea de Cormier. El 27 de abril del 2015, se vio involucrado en un choque con fuga en Albuquerque, en el que una mujer embarazada que conducía otro vehículo
quedó herida. Jones se entregó después de que la policía lo tuvo que ir a buscar porque huyó del lugar. El 29 de marzo del 2016, Jones es encarcelado en Albuquerque por violar su libertad condicional. El 19 de abril del 2019, una camarera de un club de striptease en Albuquerque igual, alega ante la policía que Jones, a quien se le negó un baile privado, se arriesgó con ella, la estranguló, la besó en el cuello y le tocó los genitales. El 26 de marzo de 2020, Jones es arrestado en Nuevo México por presunto uso negligente de arma de fuego, entre otros cargos. Y también tenemos esta acusación de violencia doméstica el 24 de septiembre del 2021, horas después de que fue ingresado al Salón de la Fama. Fue arrestado en Las Vegas y acusado de agresión, violencia doméstica y lesiones o manipulación de un vehículo, un delito grave. Sí, Dana White ha dicho que tiene muchos demonios. Y yo te pregunto, Roberto, después de estos casos polémicos, ¿es tu héroe? A ver, héroe ¿Es no tu héroe? es. No es mi héroe. ¿Es el mejor peleador en la historia de la UFC? Sí lo es. O sea, esto, a ver, le va a manchar. Si tú me dices, justo lo dijiste, si tú me dices, lo pongo a la par de deportistas de la élite de otros deportes que son ejemplo, un Cristiano Ronaldo, un Roger Federer, un Novak Djokovic, un Michael Phelps, el que tú me digas, de cualquier deporte, Michael Jordan, No, porque esto sí mancha su carrera, Claro mancha que su mancha. legado, totalmente de acuerdo. Pero es el mejor en el deporte que hace. Históricamente, sí es el mejor. Es que no puedes encontrar uno mejor. Para mí, y creo que Saint-Pierre. inclusive la barrera con George St. Pierre es amplia. O sea, no creo que ni siquiera estén tan cerca. En eso estoy de acuerdo, pero creo que sí mancha el tema del dopaje, porque en esa que dice sí, mínimo. Pero en cuántas más no habrá estado involucrado, eso a mí me cae la duda. Y la parte... Es que tú le quieres encontrar un pero. Se cae mal. Yo no sé qué te hizo. Yo no sé qué te hizo. Yo nada más John estoy Jones. esperando que mi Aspinall lo duerma para que ya te des cuenta de muchas cosas. Roberto. Y ahora imagínate el escenario. Que le gana. Ujú. ¿Qué vas a decir? No sé. No sé por qué Estaba no va a pasar. dopado. Estaba dopado, vas a decir. Estaba dopado. No va a pasar. Mi Tom Aspinall se va a dormir en los primeros rounds. Y Sonnen lo dijo. Sonnen lo dijo. No le tiene miedo. John Jones solamente sabe su precio y lo estaba buscando. Si cualquier persona, incluyéndote a ti, crees que Aspinall va a tener una pelea fácil el día que se enfrente contra John Jones, no fácil. Nunca han visto pelear Pero a va a John ganar. Pero va a ganar. Y como mención aparte, mención honorífica, ¿a quién tienes en tu lista? Menciones honoríficas. Menciones honoríficas. Ronda Rousey, lo mencioné. Claro. Le abrió el deporte a toda la rama femenil. Me acuerdo mucho de Dana White cuando le preguntan en una conferencia si alguna vez la UFC iba a tener peleas de mujeres y él se ríe. No, jamás. Sí. Yo no soy ese tipo de persona. Y aparece Ronda Rousey y dice, bueno. Mejor sí. Creo que sí. Que fue campeona de Strike, bueno, ganó en Strikeforce y luego la UFC ya absorbe esa promotora y Ronda Rousey empieza a despegar. Lo único por la que no lo pongo yo en mi top 5 también es creo que si hoy en día la pones contra peleadoras del nivel de Amanda, de Valentina, de Kayla, de Juliana, de quien me digas, no creo que la alcanzaría. No creo. Solo judo no le alcanzaría, le faltó mucho striking, se vio mal en el striking. Totalmente de acuerdo y creo que lo hemos hablado. Para estar, o sea, en la élite, a ver, ella le bastó, era un judo élite, ¿no? Sí. Pero para estar en estas menciones tienes que ser completo. Y si te das cuenta de los 5 que mencionamos, tenían muchas herramientas todos. Medalla de bronce en Beijing 2008. Tengo a Gracie, que abrió el camino de otra arte marcial, creo que puso al jiu-jitsu sobre la mesa y lo hizo bastante popular, ¿no? La gente empezó a practicar más por él y llevó la UFC a otro nivel con su juego en el piso. Totalmente, creo que inclusive el apellido, tú escuchas Gracie y luego te vas Jiu-Jitsu, lo que hicieron, el impacto que tuvieron, las peleas que tuvieron, inclusive cuando en la UFC ni siquiera había clases, o sea, pesos, y con eso le bastaba, ¿no? O sea, con eso le bastaba, y me acuerdo mucho, muy estas escenas muy padres donde peleaba todavía con su uniforme, ¿no? Entonces, claro. Sí, sin lugar a duda, los Gracie, en particular Royce, obviamente, pero los Gracie en general, creo que una familia que le debe, que la UFC
O sea, la tiene, pues sí, en sus históricos, ¿no? Porque les dio mucho. Y también tengo a Conor McGregor porque hizo que la gente se enamorara de la UFC. Hizo que voltearan a ver más la UFC. Y tiene 8 de los 10 pay-per-views más vendidos de la historia de la compañía. Contra Khabib es el número 1 y fueron 2.400.000 pay-per-views, dejando una ganancia de $180 millones. Lo hemos dicho, Misty Mac, creo que Conor sin lugar a dudas merece estar aquí porque él eleva el deporte a otro nivel. Lo hizo un deporte, hasta me atrevería a decir global. Ese Conor de las 145 libras, ese Conor Misty Mac, ese Conor que peleaba, que predecía, que además una labia y un manejo del micrófono. Me acuerdo mucho de la escena contra Jeremy Stephens, o sea, que están en conferencia de prensa y Jeremy Stephens, yo te noqué. Who the fuck is that guy, ¿no? O sea, la verdad que nada más que darle las gracias a Conor. Lamentablemente se ha desvirtuado un poco también, pero ya dijo, Conor, que quiere a Chandler en un estadio. Dijo, no creo que lo haga, pero yo creo que ya no regresa. Si regresa, yo creo que Dana y la UFC le darán lo que quiere, pero yo no creo que ya tiene la necesidad, tiene mucho dinero. Y yo solamente agregaría 2 personas más. José Aldo para mí tiene un lugar muy especial en mi corazón. Creo que este peleador de la favela, que de esta camada de los brasileños, de los Gracies, de los Silvas, de los Belfort, de los Machida, pero creo que Aldo se identificaba mucho con la favela, el rey de Río. De acuerdo contigo. Escenas icónicas, me acuerdo mucho, aparte súper campeón en la WEC cuando le destroza la pierna a Uriah, y rivalidades muy buenas también en la UFC contra Chad Mendes. Se echó muy buenas peleas, la misma rivalidad contra Conor, que ya lo agarró creo que mentalmente muy disminuido. Y la última que daría sería Khabib. Khabib se retira muy temprano a mi gusto, pero Khabib, si quieres hablar de peleadores dominantes, Khabib está ahí. Y te lo he dicho varias veces, a mí me parece una locura que nunca sangró. Y nada, o sea, creo que lo vimos, estaba llegando a su prime y se retiró por las razones que ya sabemos. Su papá falleció y él había hecho una promesa y la cumplió, ¿no? Yo creo que sí, pero me quedaría ver hasta dónde llega Islam, para ver si se vuelve un peso ligero más dominante que Khabib. De acuerdo. Está ese interrogante. Hasta aquí llegamos, mi querido Roberto. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí las pueden ver en pantalla. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y únanse a nuestro canal de Telegram en la línea de Juego 2024, donde damos pics de todos los deportes y echamos buen cotorreo. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido Roberto. Fuerte abrazo al productor Enrique Vega. Muchas gracias. Abrazo, George. Abrazo, productor. Hasta la próxima.